Pero fíjate cómo aquí surge un dilema muy complicado, muy complejo, porque si yo emito un juicio, ya no estoy siendo ético. Entonces, ¿quién sería el encargado de regular todo esto? Porque entonces puedo hacer algo y si alguien me dice algo, yo puedo decir, ¿sabes qué? No eres, no estás siendo ético porque el señalar a otro profesional de manera directa no podría ser moralmente aceptado. Ujú. ¿Quién nos regula a nosotros? Pues esa es una dificultad, ese es un problema, porque en teoría debería haber estos colegiados o estas sociedades de psicólogos que a través como de un consenso se llega a estipular justamente cuáles son el accionar. Y tendríamos que ver, por ejemplo, el efecto que tiene sobre la persona en tanto a cuestiones netamente profesionales, ¿vale? Porque, pues bueno, el comentario que yo hago de que es horrible es un juicio de valor y que está basado en la moralidad, no tendría que decir que es bueno o malo. Si nos vamos como a cuestiones profesionales, pues tendríamos que ver esto no tiene una base empírica o no tiene un sustento teórico que realmente, bueno, a lo mejor pseudo teórico puede llegar a tener, pero ya nos estamos basando como en lineamientos de, o sea, no es bueno ni es malo, simplemente, o sea, no es funcional para la persona y trae más perjuicios que beneficios el mantener ese tipo de actividades. Y ya dentro de estos consensos que se crean en los códigos éticos, por ejemplo, pues ya se estipula que una de las premisas primordiales que nosotros debemos de mantener es que debemos de anteponer primero el bienestar de la persona antes de la aplicación de metodologías eh, que no tienen como una experimentación de que han funcionado. Inclusive si nos vamos más allá en las regulaciones de la investigación y de las ciencias, a partir de estos postulados de Helsinki o la Carta de Nuremberg, que se crean después de la Segunda Guerra Mundial por toda la serie de experimentaciones que se hacían con seres humanos, pues es una regulación de, a ver, no solo en psicología, sino en la ciencia en general, si hacemos más daño que beneficio, entonces no se hace. O sea, no podemos jugar con la vida de los seres humanos para ver si esto funciona o no funciona. Entonces tiene que haber unas regulaciones, de pronto hay etapas, hay procesos que se tienen que llevar para poder hacer uso de determinadas prácticas. E inclusive, metiéndonos otra vez más a la cuestión del código ético del psicólogo, pues es una cuestión de que si hay una práctica que es novedosa, que apenas está como en esta fase experimental, se supondría que a la hora de aplicarlo tendríamos que tener como muchísimo cuidado y ser como asesorado por un experto, ya sea de Sí, quien esa lo está forma, desarrollando. el que lo está desarrollando para que él nos instruya de cómo se va haciendo. No esta cuestión de yo leí que se estaban, por ejemplo, ahorita, hace poco vi que había una terapia que está en fase experimental, que es con uso de psicodélicos y que hay vestigios de que funciona en determinadas situaciones, pero que todavía no hay una real correlación de variables, ¿no? Que está como en esta fase experimental. Entonces, tal cual no podemos recomendarla porque todavía no se hacen todos los estudios pertinentes. Sin embargo, hay gente que leyó lo que otros autores dicen sobre eso y entonces ya la quieren aplicar cuando ese no es el procedimiento que tienen que seguir y entonces de pronto de manera indiscriminada empiezan a sugerir estos tratamientos a personas que a lo mejor no lo necesitan. Es como, no sé, en la cuestión médica, me receten algo para, igual voy a pecar de ignorancia, ¿no? Para la diabetes, Sí. cuando yo tengo hipertensión, ¿sabes? Es como, no, como vi que funciona y que es bueno el tratamiento en diabetes, se lo quiero aplicar a todos los pacientes, ¿no? Y en este caso, pues veo que está muy popular esto de los psicodélicos, entonces se los voy a dar a todos los consultantes. Entonces, son estas regulaciones que justamente, y de manera muy acertada, pues nos haces ver, o sea, ¿quién está regulándonos? Sí, porque creo que todos estamos ejerciendo hasta cierto punto, un vacío.
vaya, no sé si sea legal o sea ético o moral, porque a mí nada me impide establecerme en algún lugar, poner mi consultorio y a lo mejor no anunciarme, porque cuando tú te anuncias ya tienes que, a lo mejor, o eres sujeto a ser fiscalizable y a lo mejor a ser evaluado en algún punto de alguna comisión ética, pero yo me puedo instalar en algún lugar, tengo mi consultorio y le digo ahí a mis cuates, ¿saben qué? Si conocen personas, me las pueden recomendar y yo aquí las veo. Pero creo que desde ahí nosotros estaríamos partiendo, ¿no? De que no estamos realizando el procedimiento tal cual debería de ser. Pero entonces, ¿cómo podemos hacer que esto pase de lo moral, del decir, bueno, yo soy honesto y me estoy dando cuenta que estoy evadiendo impuestos, que no estoy realizando un proceso adecuado terapéutico, por así decirlo? ¿Cómo lo paso del plano moral al plano legal? Porque esto nos puede meter en problemas, vaya, perder la cédula. ¿Cómo lo pasamos? Híjole, creo que una ruta que pudiera hacerse tendría que ser con esta conformación de sociedades, de colegiados que ayuden como a estar como ahí presentes, pero también tendría que ver como recorrernos unos pasos atrás antes de egresar, como la función que tiene la escuela, ¿no? En tanto a qué se nos enseña, cómo se nos enseña. Por ejemplo, una de las críticas que de pronto hago es la forma en que se enseña metodología de la investigación, ¿no? Nos enseñan de una manera práctica, no digo que esté mal, pero de igual forma es como muy centrada en hacer una tesis, ¿no? Un protocolo. Entonces no vemos como la amplitud de lo que es la investigación y como muchas veces los estudiantes están como muy enfocados en qué es lo en un punto así como que yo estudio psicología por esto y entonces esto que yo veo y esto que me están enseñando no están coincidiendo. Entonces, para mí no es importante lo que me están enseñando porque yo quiero aprender eso. Entonces, ¿de qué manera, por ejemplo, que muchos es de quiero hacer psicoterapia, de qué manera yo puedo ver la investigación dentro de la psicoterapia para ver el conocimiento práctico? De qué manera yo puedo usar esto que me estás enseñando, porque de otra manera, si no lo veo en la realidad, porque en qué momento, aparte de la escuela, voy a hacer una tesis, a menos de que te dediques a la A la investigación, investigación, sí. dices, ok, creo que si trabajáramos desde ahí, justamente de mostrar como estos matices, lo que es la investigación, pudiéramos también como generar este pensamiento crítico, no en automático porque hay más variables que poder introducir, que poder meter, entender como los usos de las teorías, etcétera, pues también nos permita como discernir entre qué tipo de prácticas son válidas o no, porque justamente esta onda de hacer uso de forma indiscriminada de terapias que están en fase experimental es como si yo lo leí, entonces es real. Es como, a ver, no, hay un proceso No, ¿y dónde lo analítico que leíste? exacto, lo vi en un TikTok, ¿no? Entonces es como de, no, a ver, hay fuentes confiables, vale. TikTok es una principal fuente de información en el sentido de que te da el primer golpe de, existe esto, ahora busca eso de manera más especializada, no te quedes con lo que dice, porque en 15 segundos, en un minuto, no te van a resumir como toda la información de un concepto teórico, de una técnica, de un método, pues es imposible. Entonces es como, vale, tienes que buscar esta información en las fuentes y tienes que aprender a investigar y tienes que aprender como a contrastar la información. Y esto pues ya nos lleva justamente a que cuando tú sales, pues puedas discernir.